Lugar, muy buenos días, ya se nos está acabando la mañana, pero muy buenos días. Me toca hablar sobre sucesión, y cuando vamos a hablar sobre sucesión, el primer ejemplo que les puedo dar es el que utilizó esta mañana don Ray Peña, que tuvo un imprevisto con el conferencista que tenía que venir a dar esta conferencia, y él buscó su plan de sucesión y dijo: Fernando, te toca a vos saltar aquí a la palestra para poder venir a dar la conferencia, porque todas estas personas están esperando recibir información sobre sucesión. Muy bien, Rey, te lo felicito. Así se hacen los planes de sucesión. Y bueno, la segunda cosa que quiero comentar, felicitar muy sentidamente a Tomás de Camino, que realmente siempre que se le escucha es una maravilla oírlo. Y bueno, nunca es la mejor idea hablar después de él, porque es un fantástico conferencista. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre planeamiento de la sucesión en el gobierno corporativo. Tiene razón Tomás de que esto va demasiado rápido. Muy bien, entonces, es una responsabilidad de la Junta Directiva aprobar los planes de contingencia y continuidad de negocio. Este es un elemento, una frase fundamental, porque la sucesión está planteada dentro del concepto de la continuidad de negocio, ¿verdad? Y como parte de la continuidad de negocio, esa es una de las responsabilidades fundamentales que tenemos siempre desde una junta directiva. Y el deber de supervisión de la junta directiva incluye los planes de sucesión de los funcionarios que ocupan sus puestos claves. Fundamental, ¿verdad? Fundamental. Bien. Entonces, uno de los temas que uno se pregunta es, bueno, ¿y entonces cuáles son los puestos claves? Bueno, los puestos claves de una organización, ahora con ChatGPT nos van a empezar a cambiar algunas de estas cosas, porque algunos puestos claves van a ser menos claves porque las claves van a ser posibles de investigar en el ChatGPT. Pero bueno, mientras vamos en la transición, el problema es que los puestos claves de una organización son aquellos que le garantizan la continuidad a la organización. Y entonces empezamos por decir, el presidente de la junta directiva es un puesto clave que debe tener criterios y conceptos planeados de sucesión. El gerente general, el director general, el CEO de la organización, ¿verdad? Son puestos absolutamente claves que cuando cambian, hay una serie de cambios involucrados en la organización y nosotros tenemos entonces que tener cuidado de si los cambios los queremos provocar, lo cual muchas veces es necesario. ¿Cuántas veces escuchamos decir, uy, qué dicha que se fue? No quisiera decir que qué dicha que se murió, pero qué dicha que se fue. Y entonces vamos a tener la oportunidad de cambiar cosas que no nos gustaban del líder anterior. Perfecto, eso es perfectamente válido. Pero entonces cuando yo voy a hacer la sucesión de un gerente que no me gustaba o de un presidente que no me gustaba, no tengo que mandarle ese currículum a ChatGPT para que me saque el perfil, porque me va a traer otro igual que ese, ¿verdad? Tenemos que pensar entonces qué son las cosas que necesito mejorar o cambiar para que la organización tenga una transformación, una evolución hacia donde yo la quiero llevar y que me elimine algunos de los paradigmas o problemas que tenía la organización anterior. Por supuesto, uno es liderazgo, dirección. El segundo elemento es, ¿verdad?, todos los que dominan los procesos sofisticados, ¿verdad? Todos los que administran, por ejemplo, mercados internacionales, todos los que tienen que ver con líderes de cultura y valores. Este es el elemento central. Yo diría que cuando hablamos de sucesión, el elemento central que queremos cuidar es la cultura y los valores de la organización, partiendo del principio que son los correctos. Cuando no son los correctos, es lo primero que tenemos que cambiar en la sucesión, ¿verdad? Pero entonces, esto es un elemento relevante. Otro de los temas de sucesión que realmente son muy relevantes, y muchos de ustedes trabajarán en organizaciones familiares, es cómo se hace la sucesión en el gobierno familiar, ¿verdad? Y el primer elemento es, nosotros aquí tenemos que planear sucesiones. Muchas veces tenemos un fundador o una fundadora, y esta persona es la que ha liderado la organización, la que la construyó, la que la creó, la que forjó
todos los grandes valores que tenemos hoy, o los grandes éxitos que tenemos hoy, y suceder a esta persona, que muchas veces tienen características de empresarialismo, que son emprendedores naturales, y el emprendedurismo es una de esas cosas que no andan por ahí flotando muy comúnmente en la gente. Entonces los empresarios en general, cuando son emprendedores, son personas muy difíciles de sustituir, ¿verdad? Y uno de los grandes errores de las empresas familiares es creer que porque lleva el mismo apellido es igual de bueno. Y eso 99% de las veces falla, ¿verdad? Otro elemento son los líderes del know-how principal. Bien, consideraciones para un plan de sucesión. Bueno, el entorno de la empresa. Las empresas no son iguales. Mire, yo converso mucho con empresas familiares. Es tal vez el área de especialidad donde yo tengo más experiencia. Y resulta que la gente me dice, es que mi papá, cuando fundó esta empresa, tenía tales y tales principios y pensaba de tal y tal manera, y gracias a esas cosas esta empresa fue exitosa. Extraordinario, magnífico hijo, lo felicito. Pero su papá no vivió el tiempo que está viviendo usted. Usted está viviendo otro tiempo, está viviendo otras circunstancias de mercado, otros temas de competencia. Y si usted sigue haciendo lo que hizo su papá, no le va a ir tan bien como a él. Usted tiene que evolucionar la organización. Es el nuevo reto de las nuevas generaciones. Tener entonces una adaptación al entorno, a la competencia. ¿Cuál es la propuesta de valor que tengo yo para mis clientes? Y eso es lo que yo tengo que cuidar. Segundo, continuidad después del retiro o pérdida del líder. Yo quiero la continuidad, como les decía antes, o no lo quiero. La preservación de los fundamentos del éxito sí son relevantes, pero muchas veces no tenemos claro cuáles son los fundamentos del éxito. O creemos que los fundamentos del éxito es, no sé, en Costa Rica nos pasa mucho, ¿verdad? Y sin ánimo de entrar a conversar políticamente sobre el tema, nosotros nos enamoramos de que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución sumamente importante y no nos cabe la menor duda, pero eso no puede cerrar la discusión de que si lo hacen bien o no lo hacen bien dentro de la Caja. Tenemos que seguir pensando que para que sea la institución que es y tenga el valor que tiene para los costarricenses, tenemos que hacer bien las cosas en la Caja. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Preservar los fundamentos del éxito son indispensables para que nosotros podamos sostener la continuidad de la organización. Quedando seco ahí. Bien, el tercer elemento, ¿disponemos de los sucesores adentro? Bueno, esta es una pregunta importantísima. Cuando yo converso con foros como ustedes, que son de recursos humanos, quiero decirles siempre, cada vez que recluten a una persona, estén pensando no en el puesto que van a ocupar, sino en el potencial que le está trayendo a la organización. Y sobre todo cuando hablamos de puestos que se perfilan hacia el alto nivel, necesitamos traer varios recursos líderes, necesitamos multiplicar la capacidad gerencial de la organización, necesitamos tener recursos adentro, porque es muchísimo más caro ir a buscarlos afuera cuando los necesito que haberlos tenido adentro. Y es muchísimo el potencial que me produce tener varias personas con capacidades de liderazgo que están pujando constantemente por una mejor organización, que decir, no, yo solo ocupo uno, el resto que sean peones, ¿verdad? Como en el ajedrez, y eso no ayuda a las organizaciones. El manejo de las familias versus las empresas corporativas. ¿Quién lidera? En las familias muchas veces nos cuesta, en las empresas familiares, entregarle la gerencia, o mucho más difícil, entregarle la presidencia de la junta directiva a un externo a la familia, alguien que no lleva el mismo apellido ni se crió con nosotros en la casa de papá o de mamá. Y eso es uno de los paradigmas que tenemos que romper en los planes de sucesión. Es indispensable que pensemos siempre que el mejor líder de una organización o el mejor personaje para un determinado puesto no es por el apellido que lleva, es el mejor.
el que tiene las capacidades, el que tiene la experiencia, el que tiene la formación, el que tiene la trayectoria y el que completa un set de requisitos que nos permite pensar que efectivamente está preparado para asumir la posición. Llamarse leñero no es ninguna condición suficiente para liderar la empresa de los leñeros, ¿verdad? Eso es algo que son mitos que tenemos que romper, porque muchas veces está muy arraigado en las familias el que solo un hijo o solo un pariente puede asumir el liderazgo empresarial. Entonces, líderes distintos o no alineados sugieren cambios mayores o difíciles en la organización. Entonces, cada vez que yo traigo a alguien nuevo que no estuvo involucrado en el proceso, estoy corriendo un riesgo o poniendo la continuidad del negocio en riesgo. Bien, plan de sucesión. ¿Qué tipo de cosas tengo que tener? Bueno, concentrar en estilos de liderazgo. Es importante saber, quiero insistir con ustedes, primero saber si los estilos de liderazgo que tenía eran adecuados y los quiero continuar, o si no lo eran y los quiero cambiar. Esa es una decisión fundamental que debe estar de primero en un plan de sucesión. Competencias, situación de mercado, exige planificación, evaluación, entrenamiento, controles. Necesito vigilar, tener mediciones para saber si efectivamente lo que yo creí, ¿verdad?, cuando lo seleccioné, sigue estando vigente en su actuar día a día. Definir los perfiles de puestos deseados. De nuevo, alimentar el ChatGPT correctamente para que cuando nos haga el perfil nos quite lo que no queremos tener y nos agregue lo que nos falta. Porque eso sí es importante. Si yo tengo un buen perfil, yo elijo mucho mejor que cuando no tengo idea de quién estoy buscando. Y muchas veces, muy lamentablemente, en las empresas elegimos un poco sin tener claro los perfiles. Y tenemos muchas buenas personas en la calle que no son el perfil adecuado para mi organización. Y muy fácilmente me quedo con una de ellas y no traigo la mejor persona para liderar una organización. Se estandariza la data enfocada en resultados, ¿verdad? Todo lo que se pueda estandarizar basado por ejemplo, yo tengo un buen ejecutivo de mercadeo o de ventas y yo necesito relevarlo. Yo necesito saber qué es lo que lo hace bueno, qué es lo que realmente lo distingue, cuáles son sus verdaderos atributos para buscar un relevo que en eso se parezca al anterior. Yo no puedo cambiar totalmente por otro buen vendedor de por ahí y eso no me garantiza absolutamente nada en mi organización a nivel de continuidad de negocio. Y bueno, y luego quiero siempre insistir, este es el centro de todo, una continuidad de negocio. Los líderes de la organización tienen que vivir los valores que la organización tiene, o al revés. La organización va a terminar teniendo los valores que sus líderes tienen. Por tanto, cuando los valores que yo escojo a la hora de seleccionar no son los correctos, la organización no va a tener los valores correctos en poco tiempo. Entonces, es muy importante tener bien identificado cuáles son los valores de la organización y cuál es la cultura que tiene esta organización. Estoy abrumado de casos en que cambiaron un gerente y le cambió la cultura a la organización. Y en la nueva cultura de la organización pasan cosas que antes no hubiéramos tolerado nunca, pero ahora son parte del modo operandi de un nuevo líder, un nuevo gerente. Bien, ¿cuándo iniciar un plan de sucesión? Este es un tema, vean cómo converso yo este tema constantemente, porque cuando yo les hablo de esto muchas veces a un empresario, me dice, no, pues mira, yo todavía tengo 55 años, a mí me falta todavía 15 años más. Sí, tranquilo, nadie lo está cambiando mañana. El plan de sucesión tiene que empezarlo hoy. ¿Pero cómo? Si falta mucho. Sí, tiene que empezarlo hoy, porque en la medida en que yo tengo un plan de sucesión planeado, yo puedo empezar a mejorar los ingredientes de ese plan de sucesión para que cuando llegue el momento yo tenga la persona más adecuada posible para hacer esa sucesión. Si yo no logro hacer eso, las sucesiones son improvisadas y cuando son improvisadas estoy jugándome el churuco. ¿Me saldrá bien? ¿No me saldrá bien? No lo sé. Entonces, muchos antes de requerirlo es indispensable.
Yo trabajo mucho también haciendo protocolos de empresas familiares, protocolos de sucesión. Y en esos protocolos de sucesión se sientan los sucesores a decir, ¿qué son las características del líder que yo quiero tener el día que tenga que hacer el cambio? No es mañana, no es quitar a papá, no es quitar a mamá, es tener claro cómo hacer esa sucesión y empezar a formar y preparar a esos posibles sucesores para que tengan las mejores potencialidades posibles a la hora de asumir el puesto. Disponer siempre del recurso de relevo, recomendación fundamental, siempre hay que tener posibles relevos. Pueden no estar listos, pueden ser muy jóvenes, pueden ser todavía, les falta trayectoria, pero ya tengo gente que tiene la visión, el potencial y que podría llegar a darnos un buen fruto. Después otro tema son los plazos, ¿verdad? Prever sucesores para distintos plazos y para distintas posiciones. No es solamente el gerente general, como les decía antes. Entonces es muy importante decir, bueno, yo podría tener a alguien para los próximos 5 años, pero podría tener a alguien que estoy preparando para los próximos 15 años. Pero lo importante es que ese que estoy preparando para los próximos 15 años esté recibiendo desde hoy las capacitaciones, los cursos internacionales, las experiencias suficientes para que cuando lleguemos ahí le hayamos dado el bagaje para poder sentarse en esa silla con propiedad. Prever sucesores, el menor costo de disponer de sucesores es tenerlos en casa. Y esto es una frase muy controversial, porque normalmente la gente me va a decir, no, mire, los costos, el presupuesto no me da, jamás, yo no puedo tener aquí un segundo sentado en la banca como en el fútbol que me cuesta miles y miles de dólares. No es sentarse en la banca, es que desde las posiciones que está ocupando estamos preparándolo para llegar arriba. Y eso es esencial que ocurra dentro de la organización. La rotación en puestos importantes para prepararse para una gerencia general es fundamental y lo mejor es que lo haya hecho aquí mismo dentro de la empresa. En empresas familiares, ya lo dije, el apellido no califica per se a nadie, ¿verdad? Así que llamarse leñero no es ninguna garantía de nada, ¿verdad? El protocolo de familia es indispensable para definir criterios de sucesión. Este es otro instrumento que es tremendamente importante y que muchas familias se demoran mucho en hacer, pero que aquí nos sentamos a trabajar en cómo es que queremos que la empresa suceda, ¿verdad? Se suceda hacia adelante. Bueno, contarles un ejemplo que algunos de ustedes me lo habrán escuchado antes porque lo he usado varias veces, pero es el caso del Banco Nacional de Costa Rica cuando le pasó el siguiente asunto. Juan Carlos Corrales, que era el gerente general tradicional del banco por muchos años, ¿verdad? Llega al momento de acogerse a la pensión y en este proceso habían hecho un proceso de sucesión con responsabilidad de la Junta Directiva y según esos planes se le delegó el puesto a don Gustavo Vargas, ¿verdad? Que era una joven promesa que se venía formando desde hace tiempo para hacer ese relevo. Y don Gustavo entonces asume, pero a los 20 meses se contagió de COVID y se murió don Gustavo. Y a partir de ese momento no había plan de sucesión porque el señor era él y ahora se nos murió él. Entonces, ¿qué hacemos? La Junta Directiva del banco no tenía aún el plan de sucesión para esa eventualidad. Y entonces se utilizó el plan de sucesión que tenían antes, ¿verdad? Para decir, bueno, sí, yo escogí a don Gustavo, pero resulta que yo tenía en mi plan de sucesión también a don Bernardo Alfaro, que era en ese momento el gerente de riesgos del banco y que era una persona tremendamente competente, muy bien preparada, larga trayectoria, tenía muchísimos atributos. Y entonces la Junta Directiva, en vista de las circunstancias irreversibles, decide traerse a don Bernardo con un pequeño problema, que don Bernardo al darse cuenta que ya no había sido el sucesor de la gerencia general, había decidido marcharse y se había ido a la SUGEF y era el supervisor de bancas de la industria bancaria del país. Y cuando se traen de vuelta a don Bernardo de la SUGEF al banco, todos los demás bancos protestan y dicen, bueno, no puede ser, es que este señor como supervisor me pide a mí mis planes estratégicos, este señor conoce todos mis estados financieros, este señor conoce toda la información
íntima del banco, de los bancos de la competencia, y ahora se sienta en la silla del Banco Nacional de Costa Rica y por tanto va a competir con nosotros con herramientas desleales. Eso era presumir un poco como que don Bernardo fuera el ChatGPT, que todo lo que le pasó por sus manos lo había absorbido y se lo había dejado. Eso tampoco es cierto, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso creó una polémica, estuvo en la palestra pública por varios días, pero la Junta se sostuvo sobre la posición, nombró a don Bernardo y hoy por hoy Bernardo Alfaro ya debe tener unos 3 o 4 años de una muy exitosa gestión en el banco y efectivamente fue un relevo totalmente natural, bien y correcto para el banco, pero tras haber pasado por este tipo de situación. Y bueno, y sucesiones las vemos todos los días. Arrancamos este año viendo una sucesión en la Dos Pinos, donde el gerente general sale y se nombra entonces a su director comercial como el próximo gerente general, y la Dos Pinos está en estos 6 meses viviendo una transformación importante entre los criterios que utilizaba el gerente anterior para liderar la compañía y los criterios que utiliza el nuevo gerente para liderar la compañía, que es una persona formada adentro y que hizo una larga carrera y exitosa carrera dentro de la Dos Pinos, y por tanto pues le damos fe a que va a ser una sucesión exitosa. Pero lo que quiero simplemente citar es, esto pasa todos los días alrededor de nosotros, pero hay unos que hicieron la tarea y otros que no la han hecho. Y cuando usted no ha hecho la tarea, está exponiendo a su empresa a no tener continuidad de negocio. Bien, proceso básico para el plan de sucesión. De esto no les voy a hablar porque ustedes son más expertos que yo en esto. Pero sí, ese valor de desempeño, tener planes de retención. Yo no puedo tener un sucesor que no lo estoy reteniendo en la organización, que en cualquier oferta de $1000 más se me va. Necesito retenerlo, necesito tener planes, necesito planear sus carreras internas, saber qué es retador para esta persona quedarse, ¿verdad? Fortalecer formaciones académicas, ¿verdad? Tenemos tiempo, bueno, entonces mándelo a estudiar, mándelo a seminarios, mándelo a congresos, relaciónelo con el mundo de la empresa para que sea una persona que tenga más formación a la hora de llegar y planearlo para distintas posiciones y plazos. Okay. Bien, los riesgos por no planear. Bueno, nos enfrentamos a una enfrentados a una eventualidad, toda empresa corre riesgo de continuidad, toda. Y la pregunta es, ¿quiénes compraron el seguro y quiénes no compraron el seguro cuando vino el incendio? Los que compraron el seguro igual se quemó, pero por lo menos hay un seguro que responde. El que no compró el seguro asume las pérdidas. Más afectados son la visión del negocio a largo plazo, la estructura interna, los procesos de toma de decisiones, todas estas cosas se alteran. Los servicios al cliente, la cultura, el estilo de liderazgo, la capacidad de retención de otros recursos, el relacionamiento con los colaboradores y la junta directiva, etc. Y bueno, yo creo que eso es un poquito lo que quería contarles de la sucesión. Los sucesores es otro capítulo, otra conferencia. Cómo, ¿verdad? Estos sucesores, por más que son elegidos, ustedes en el área de recursos humanos tienen una tarea esencialísima, es elegir gente de mucho más potencial que lo que el puesto les pide. Sobre todo cuando los traemos jóvenes. Si son jóvenes, tienen que tener más potencial. Y ese potencial es el que tenemos que ayudarlos a desarrollar en sus planes de carrera. No es meterlo y dejarlo ahí y ver a ver si en 15 años todavía sigue. Que eso es también muchas de las omisiones con las que frecuentemente nos encontramos. Entonces, sí, tenemos que tener un enorme cuidado. Desde recursos humanos tenemos que ayudar a elegir, tener adentro a la gente capaz. Vean, les cuento un último ejemplo y ya con esto termino. Yo fui presidente del Colegio Lincoln desde hace, no sé, 20 y pico de años, 22 años. Y en el colegio hemos logrado hacer algo que alguna gente critica en el sentido de que siempre que usted hace algo hay alguien que no está de acuerdo. Entonces dice que esto es una argolla. Pero entonces lo que hacemos en el colegio, yo ya
gradué a todos mis hijos, ya no tengo nada que hacer ahí en el colegio, pero me siguen llamando para este comité. Y lo que estamos haciendo nada más es ayudando a discriminar, ¿verdad? Discriminar que las personas que están entrando a las juntas directivas, a la junta directiva, sean personas que integren un grupo de habilidades en el área académica, en el área financiera, en el área legal, en el área de imagen de la institución, en el área de relaciones con los padres de familia, porque es una fundación, es una asociación, perdón, sin fines de lucro. Y entonces, usted tiene que estar teniendo adentro personas capaces de asumir los roles. Por ejemplo, la junta directiva dura 2 años y hay una obligación de cambiar el presidente. Esto pasa en muchas cooperativas y pasa en muchas asociaciones. Hay muchas empresas que tienen ese tipo de organización. Y si es así, mucho más razón. Tiene que estar preparando y metiendo a la junta gente con capacidad de liderar. Porque de lo contrario, usted le toca decir, ¿y ahora quién va a la presidencia? Y no está preparado. Y esto realmente es un tema que en la Lincoln por 22 años ha funcionado súper bien. Se ha podido construir un nuevo colegio, se ha podido desarrollar una serie de programas, se ha podido avanzar muchísimo en la educación gracias a que ha tenido un gobierno corporativo que ha tenido ese cuidado de elegir muy bien a quienes pueden o quienes están listos, porque también ese es otro tema. Puede haber gente muy buena y muy capacitada, pero que no está lista hoy. Entonces eso, metámosla en comités, atraigámoslas al colegio, metámoslos en la estructura, pero no lo metamos a la directiva todavía para que tengamos tiempo de prepararlos. Señores, eso sería. Muchísimas gracias.